voy a pedir al querido compañero Federico García Blaya. Federico, ¿estás por ahí? Buen día, Néstor, aquí estoy atento. Bueno, el año pasado con Federico García Blaya y el compañero con quien vamos a hablar ahora, hacíamos un programa que se llamaba Charlas con olor a tinta, los domingos a la mañana. Algunos se acordarán, también estuvimos los sábados. Y teníamos una música característica. ¿La tenés, Federico, por ahí? Acá tengo, interpretada por Rubén Juárez, acompañado por Carlos García. Vamos a escuchar a Para vos, Canilla Guimarães. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Y le digo con gran emoción, me emociona escuchar esa letra de Rubén Juárez porque todos los domingos nos levantábamos y la poníamos y siempre nos da alegría hablar con un trabajador, nos da alegría hablar con un dirigente sindical, con un militante político, pero nos da mucha alegría poder encontrarnos en estos momentos donde hay mucha confusión con el querido compañero Omar Plaini. ¿Qué dice Omar Plaini? ¿Cómo le va? Buenos días. Néstor, bueno, qué presentación, ya me hace poner colorado y me da escalofrío, y aparte saludado a los hermanos Laya, tan queridos compañeros, a vos por esta perseverancia que tenés para que se escuchen muchas voces y otras voces, así que felicitarlos por el programa y bueno, gracias por la convocatoria. Y bueno, entre compañeros no nos agradecemos, al contrario, tratamos de empujar juntos todo lo que podemos, así que sí, contento de estar un ratito con ustedes en la radio, muy contento. No, y nosotros también, siempre nos da mucha alegría, así cuando le decía a los chicos que estabas, todos se pusieron contentos. Omar, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo y todo lo que decimos lo sentimos, lo hacemos desde el afecto también. Así es. Porque la militancia tiene afecto. Tengo dos temas grandes que vos podés desarrollar, porque este no es un programa de toma y daca, de preguntas y respuestas, pero digo, perdimos, creo que no hay que contarlo demasiado. Me gustaría escuchar tu reflexión primero sobre eso, ¿no? ¿Por qué perdimos en la Nación y en provincia de Buenos Aires y en muchas provincias? ¿Qué análisis tenés vos sobre eso? Bueno, creo que los análisis que se han escuchado por estas horas van todos en la misma dirección. En primer lugar, una pregunta que yo dejaría para tus queridos oyentes y para todos ustedes, porque con lo del domingo ha quedado en duda una realidad que nosotros siempre exponíamos, y la pregunta sería: ¿el peronismo unido es imbatible? Si nos ajustamos a lo que sucedió el domingo, no. Por lo cual ya ese eslogan que usamos siempre, porque había sucedido que el peronismo, estando unido, era imbatible, ojalá que eso vuelva a recuperarse en noviembre. Tenemos 2 meses por delante, pero bueno, la primera cuestión era esa, porque fíjate que los adversarios, los enemigos siempre decían: hay que dividirlo al peronismo porque es la única manera que le podemos ganar. Bueno, ahora estamos, por lo menos los grandes grupos y la mayoría peronista está unida en esta coalición del Frente de Todos, donde hay 16 expresiones políticas. Es una primera pregunta. Después, ¿por qué perdimos? Bueno, razones son múltiples, pero hay una que sigue, que nuestro gran creador Juan Perón evidentemente la puso arriba de la mesa y sigue teniendo vigencia como el primer día. O sea, la víscera más delgada es el bolsillo, decía el general. Y creo que esa es la principal de todas las claves, son varias, pero esa es la principal. La situación de los jubilados, la situación de los trabajadores activos que perdemos permanentemente frente a la inflación, el no control de los formadores de precios, la situación de pobreza, de indigencia, de falta de trabajo con recibo de sueldo. O sea, la informalidad debe ser una coyuntura, no de carácter permanente. Y allí, bueno, hay parte de esas razones, y después hay una que se habla poco, pero creo también para mí tiene mucha importancia y tiene centralidad. En esta coalición nuestra había una frase que había dicho un integrante de una de las agrupaciones más grandes que tiene por lo menos la provincia de Buenos Aires. Él decía: tenemos que saber administrar las tensiones.
a vistas de lo que viene sucediendo, esas tensiones no están administradas por los principales referentes de esa mesa de 4 o 5 que integran la coalición del Frente para Todos, porque todos los días estamos escuchando distintas expresiones antes de la elección y ahora posterior a esta elección, Néstor, mucho más fuertes se escuchan voces, y me parece que eso va a parar a los oídos, a las voces, a los micrófonos de los adversarios y también de los enemigos, y eso no es bueno. Realmente las cosas se dicen adentro. Vos sabés, había un viejo dirigente sindical, Lorenzo Miguel, que decía, los trapos sucios se lavan en casa. Y lamentablemente hablo de quienes tienen responsabilidades legislativas, ejecutivas, funcionarios, no estoy hablando del que no la tiene, que tiene todo el derecho y que lo puede hacer a voz populi, pero el que tiene alguna responsabilidad, me parece que eso no es bueno para nuestra fuerza, y hasta que eso no se defina claramente, que es mi observación, cuando eso baja hacia la base, esas contradicciones después se expresan en resultados como los del domingo, además de toda la situación socioeconómica, le sumo la pandemia, le sumo la situación que se recibió el gobierno, obviamente, que eso lo entiendo, a nuestro gobierno lo puedo entender, ahora me cuesta justificar lo otro, ¿no? Como los jubilados han perdido frente a la inflación, modificamos supuestamente una legislación que tenía, que estaba tabulada de tal manera, que tenía una ecuación, una polinómica, que decía que con la nueva polinómica iban a estar mejor, y demostró todo lo contrario, y así podíamos observar un montón de cosas, y creo que si a eso no le damos respuesta en 2 meses, pero respuesta profunda, no se trata de un bonito más, un bonito menos, porque creo que hay cuestiones que son de fondo, entonces hay que definir, ¿viste? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el rumbo? Y como digo siempre, Néstor, hemos charlado muchas veces con vos, con los compañeros, el peronismo nació para resolver las causas, no las consecuencias, y siento que las causas hasta el día de hoy no se han resuelto. Entiendo al gobierno en la situación que asumió y la pandemia. Ahora, justificar ya es un paso que no me cuesta mucho, y creo que tenemos que encontrar las razones por ahí, algunas de las razones, seguramente hay muchas más. Sí, ahí me gusta este tema de administrar tensiones, y si fuera un periodista te pediría que hicieras nombre, y yo no lo voy a hacer porque no es el papel. Te voy a hacer otra pregunta también que va en la misma línea, pero esto de administrar tensiones, hay muchas veces, nosotros que tenemos experiencia en los sindicatos y que hemos tenido internas, creemos que discutiendo en una mesa las diferencias después no van para abajo. Las diferencias van para abajo. La gente se da cuenta que lo que a veces se discute cerrado entre 4 paredes, entre 6 o 7 dirigentes, después llega hasta abajo. Y llega mal, llega peor, con bronca, llega con impotencia. Dicen, pero ¿para qué hicimos todo lo que hicimos? Pero bueno, por eso me parece bien esa puntualización de las tensiones, pero quiero hacerte una pregunta bien amplia, porque vos sos un hombre del movimiento obrero y con historia que... No, si querés intervenir, decime, no. Dale, claro, justo sí te dije, sí, dale. No, Perón siempre se apoyó tanto para la resistencia como para las elecciones. Estoy hablando del Perón de verdad, del ser humano, del presidente, del conductor, en el movimiento obrero, eso es indiscutible. Hablaba de la columna vertebral, del 30% de los diputados en las listas. Lo hizo con Rucci, aun cuando Rucci era discutido por la juventud de aquel entonces. Luego en el movimiento obrero y el partido político tuvieron con Ubaldini, después ya con las privatizaciones se puso complicado, ahí aparecieron De Llenaro, se consolidó la posición de Hugo Moyano. ¿Qué papel le cabe hoy que ya estos dirigentes prácticamente no están? Hugo es un hombre grande y no está en la pelea todos los días, ni ha agarrado ningún tipo de discusión de frente manteca como hizo en la cancha de River, discutiendo hasta con la propia Cristina en un hecho democrático impresionante que mucha gente por ahí no recuerda o dejó pasar. Digo, en medio de una pandemia, en medio de un neoliberalismo que nos dejó un endeudamiento impresionante, ¿qué le cabe hacer al movimiento obrero, Omar? Primero, el movimiento obrero tiene que tener un programa propio. En primer lugar, eso urge. Segundo, tenemos que hacer la unidad lo más ancha posible y volver a recuperar que la CGT
y el movimiento obrero en general sea un factor de poder y no de presión. Para eso ya no está Perón, porque él consideraba que el peronismo, por las acciones, por el lugar que nos daba como columna vertebral, como digo siempre, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. De allí el lugar que le daba Perón, ejecutivo y legislativo. Eso se perdió hace muchos años. Yo te diría que el punto clave, cuando eso se desarticula, es en el 83. Con la derrota del 83, a nosotros se nos acusa de los mariscales de la derrota. Después hubo otros epítetos peores que eso. De allí para aquí no tuvimos nunca más influencia en el armado de la representación popular. Entonces uno se preguntaría, frente a tantas derrotas que hemos tenido de allí para aquí, ¿a quién les cabe ese mote que nos pusieron a nosotros, el movimiento obrero organizado? Y ahí hay un problema. Nunca fue saldada esa discusión, porque yo veo muchos funcionarios políticos que se llenan la boca, hay excepciones que no lo dicen, no lo deben creer, pero se llenan la boca diciendo el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista y del movimiento nacional popular. Bueno, si es así, si crees eso que decís, a la hora de conformar una representación, demostrarlo. Y eso no se ve. Se ve en cuentagotas. Esta es la realidad. Y mientras esa situación tampoco sea saldada y discutida, como vos decís, en profundidad, vamos a estar navegando a dos aguas. Y eso nos afecta siempre. A tal punto que hoy, en un contexto que jamás hubiese esperado nadie que se formó en el peronismo, hoy estamos administrando pobreza. 42% de pobres hay en la Argentina y 11% de indigentes. Impensado esto en el movimiento nacional justicialista. Por otra parte, hay una discusión también que hay que dar. ¿Qué es hoy el Partido Justicialista? Hay un videíto circulando ahí de Antonio Cafiero que hablaba del valor del partido, de ese partido que tenía plataforma. Hoy no existen las plataformas, hoy son todas discusiones personales entre dirigentes. Ya no está la discusión de las ideas, del programa, de la plataforma. Bueno, en ese marco a nosotros nos cabe las generales de la ley, pero no somos responsables nosotros, ni de conducir un Estado, ni mucho menos de decidir quiénes son los que lo representan. Por lo tanto, en eso estamos situados. Sí tenemos una responsabilidad. Necesitamos volver a hacer lo que decía Perón. El movimiento sindical argentino ha logrado tal grado de perfección que es un condominio de poder. Eso lo perdimos hace muchos años, Néstor. Y eso es lo que hay que recuperar. Y eso amerita una profunda discusión. Mirá, yo escuchaba en agosto, hubo un encuentro que se hizo en la isla Maciel, en la entrega de las escrituras del Plan Hábitat. Si no me equivoco, fue el 17 de agosto. Allí estaba el presidente, las principales referentes de la coalición, estaba el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, el gobernador y el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y cuando habla la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dice en un momento que los políticos, dice ella, los que tenemos que aprender, los que militamos en política, que necesitamos, y ella cita 3 o 4 cosas. Dice, necesitamos precisamente de la organización, de la militancia, de la territorialidad y de la representación popular. Bueno, yo diría, decime cuál de esas cosas no tiene la organización sindical. Tiene militancia, obviamente, hay organización. Tiene territorialidad, porque los hombres, las mujeres nuestras, militan en sus barrios, militan en lugares barriales donde viven. Y tenemos representación popular. Por lo tanto, si tenemos todo eso, que lo dice para la política la propia vicepresidenta, me gustaría debatir y discutir con quienes definen estas cuestiones, que me expliquen por qué los cuadros del movimiento sindical argentino no. No sé si te contesto un poco lo que vos me preguntaste. Más allá que no, está clarísimo, y mientras te escuchaba, Omar, recordaba muchas cosas que compartimos. Me acuerdo cuando hubo un congreso del Partido Justicialista en Ferrocarril Oeste. Ajá. Y a mí me tocó sacar una foto donde no estaban los fotógrafos ahí, de casualidad, después se viralizó bastante, donde estaban Daer, vos, Moyano, y los chicos de la Cámpora y gente del PJ. Y daba alegría eso, y todos buscaban esa foto, porque los que habían estado en la calle, y mirá lo que voy a reivindicar, hasta el propio Daer,
que estuvo en la calle, no siempre en en la misma plaza o en la misma avenida o con el mismo formato que los demás, después no están para la discusión de la construcción del país. Y eso es muy, muy grave. Creo que está muy claro lo que vos decís, no hay que ponerle ningún subrayado, el que quiere entender, que lo entienda. Pero bueno, el desafío, y hay una pregunta que sí te tengo que hacer, es, ¿hay posibilidades de que se una esa unidad que vos planteás? Ya no dentro del PJ, porque el PJ los ha dejado afuera, pero dentro de la CGT, ¿hay una posibilidad de tener una CGT unida a pesar de las diferencias? Mira, somos muchos y muchas los que estamos trabajando para buscar esa unidad. ¿Te acordás la frase de Piñalelli con el justicialismo y la demás fuerza política? Él decía, la unidad hasta que duela. Recordarás que después se la apuntaron a Gioja, se la hicieron parte a Gioja porque Gioja se la tomó, como hacemos en la Argentina, somos grandes copiadores, se la tomó a Piñalelli y después los medios, obviamente, claro, era un sindicalista que la dijo, no le gustaba mucho, preferían a Gioja y el mal menor fue Gioja para la expresión de la unidad hasta que duela. Yo no sé si hasta que duela, no, quizá no es el término ideal, pero hay que lograr la unidad, sobre todo sobre la base de un programa, porque aún los dirigentes sindicales que puedan ser cuestionados, criticados, hay algo que no se les puede negar. Primera cuestión, que cada 4 años tienen que rendir explicaciones ante la masa de afiliados que representan. Segunda cuestión, no conozco organización sindical que no haya crecido en los últimos 50 años en mejoras para sus representados. Digamos, no puede las salariales porque la inflación siempre te gana, va por el ascensor, como decía el general, no es ya una responsabilidad nuestra. Pero no hay dirigente sindical que no haya logrado tener un camping, un hotel, formación profesional, calidad de salud, todas esas cosas de gestión todos los días. Cualquier organización sindical que te, la que más te guste, la que menos te gusta, la más combativa, la más acuerdista, como le quieran poner, los afiliados siempre tienen alguna mejora y algo que van a recibir. Así que, si esto es así, digo, tenemos que hacer ese esfuerzo enorme para buscar la unidad. Estamos trabajando para eso, no es fácil, porque también no es menos cierto, y me hago cargo de lo que digo, a todos los gobiernos, extraños, seguramente, y aún los propios, la división es más redituable que la unidad, porque cuando vos tenés unidad, vos te sentás en la mesa de poder porque te la da la fortaleza esa unidad y vos discutís también qué modelo de país querés. Entonces, cuando estás dividido, la opción que tiene cualquier gobierno es elegir quién sí, quién no. Esto es así, digamos. Por eso digo, acá hay que sacarse la hipocresía de lado, hay que dejar la hipocresía de lado y decir la verdad como corresponde. Estoy convencido que estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el Frente Sindical. Mañana jueves tenemos un plenario donde está invitado el CEMUN, está invitado la Corriente Federal, seguramente van a estar los secretarios generales, es posible que esté para el cierre Hugo Moyano y Piñanelli, además de todos los secretarios generales que componemos estas 3 corrientes. Nosotros aspiramos tener una posición y discutir con el secretariado de la CGT para conformar esa unidad. Después, si es 1, son 2, son 3, lo veremos, pero es importante que se amplíe, basta del cupo porque la 25674 se va a aplicar. Me parece que estamos en víspera y en la situación que está el país amerita que nosotros seamos, por lo menos, demos ese ejemplo, si vale la palabra ejemplo, porque de lo contrario sigue ganándole la informalidad. Mirá, y te termino con una cosita, este análisis. Hace no muchos días, unos 15 días atrás, en uno de estas portales, había una nota de una compañera que evidentemente integra la máxima conducción de la UTEP, y ella decía, mirá vos lo que es la desesperanza, yo lo tomo como desesperanza, no lo tomo como convicción. Ella decía, es mentira que algún día habrá trabajo formal para todos y todas. Pero aún más, decía algo que para mí es mucho más preocupante. Decía, la economía popular no es algo pasajero, llegó para quedarse. Yo pregunto, si no es con tecnología conveniente, si no es con trabajo recibo de sueldo, si no es con competitividad, ¿cómo haces con una economía alternativa para insertarte en el concierto de las grandes naciones? ¿Cómo haces para salir de la pobreza y la indigencia? ¿Puede ser coyuntural? Sí, claro, por supuesto, hay que atenderlo desde ya. Ahora, eso en forma permanente, desde mi visión, formado en el peronismo que nació para resolver las causas y no las consecuencias, la verdad,
no solamente no lo comparto, sino que creo que vamos por el camino equivocado. No, y está bueno subrayarlo porque los países que van saliendo de las crisis o que intentan salir de la crisis, y países importantes que hoy son potencia como China, salen con trabajo, no de la informalidad, salieron del hambre a un costo muy fuerte desde la revolución de Mao en adelante para acá, con trabajo, poniendo industria, y hoy tienen, la mayoría no está en la desocupación en China, para dar un ejemplo potente. O sea, esos son no digo que nos hagamos chinos, digo, los ejemplos son esos. No se puede vivir con el 50% de la sociedad en la informalidad, porque eso destruye cualquier tipo de sociedad y es funcional en todo caso a lo que quiere el Fondo Monetario, que diga, den subsidios, nosotros los ayudamos con eso, sí, pero no produzcan. Omar, te agradezco mucho tu paso por salir por arriba, siempre muy claro. Me parece que estas palabras hay que viralizarlas, como se dice ahora, hay que meterle sensatez al debate y convocarnos a ganar el 14 de noviembre, a tener una CGT unida y a seguir adelante uniendo la política con el movimiento obrero y, como decimos nosotros, con la comunicación también, que vos sos parte de esa tríada. Un abrazo grande, Omar. Gracias, Néstor. Sabes que pienso igual que ustedes, la comunicación es estratégica, sobre todo en las democracias modernas, y de eso el gobierno está flojo. Y lo otro es, si el eslogan de campaña nuestra hasta ahora ha sido la vida que queremos, si ese es el eslogan, bueno, la vida que queremos hace que sea necesario e inmediato acelerar la reactivación. Te mando un abrazo, saludo a todos los compañeros y las compañeras que hacen todos los días el programa. Muy bien, muchas gracias. Pasó Omar Plaini por salir por arriba en AM740 Radio Rebelde, y así como hablábamos con la compañera de La Boca y decíamos que nos reconfortan la voz de los luchadores y las luchadoras que están en el frente de batalla, porque la gente de salud, la gente de educación, los trabajadores, las trabajadoras de la salud, de la educación, en la pandemia están al frente de la batalla, y las compañeras que están en La Boca ahí peleando contra los desalojos, hacían números impresionantes de gente que está a punto de ser desalojada, y estar llevándole el plato de comida y todo lo demás es durísimo. Como también es duro que no se comprenda la importancia que tiene el movimiento obrero organizado. Pero vamos a seguir con ese tema que tiró Omar, que es parte de su vivencia y de su experiencia, también en la última media hora con Dina Feller, para ver cómo viven quienes ya tuvieron que soportar que el neoliberalismo le quitara casi todas las leyes protectivas a los trabajadores. Nos vamos a la tanda, Carlitos Di Mare, cerramos con la musiquita de los Canillitas, y a la vuelta Dina Feller llevándonos a Brasil. La noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla, la vida lo hizo gorión.